Para iniciar esta jornada tenemos el agrado de presentar a Carlos Andrés Carreño, quien es profesional en conservación y restauración de bienes muebles y magíster en patrimonio cultural. Él se desempeña como investigador, docente universitario, curador de exposiciones y gestor cultural. Su conferencia tiene el nombre de La gestión del patrimonio desde contextos comunitarios y se fundamenta en su experiencia en la formulación y desarrollo de planes especiales de manejo y protección, planes especiales de salvaguardia, estudios y restauración de bienes de interés cultural y museología a través del trabajo articulado con las poblaciones. Al igual que en la mañana, para la formulación de preguntas a nuestro conferencista, se han dispuesto los espacios de chat de la plataforma y habilitado la caja de comentarios tanto en el grupo de Facebook Patrimonio Bibliográfico y Documental Colombiano, como en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional de Colombia y en la fanpage de la Biblioteca Nacional. Damos la bienvenida al señor Carlos Andrés Carreño. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Agradecer a la Biblioteca Nacional y al Ministerio de Cultura por pensar que su servidor puede conversar a propósito de este tema tan importante que tiene que ver con la gestión del patrimonio cultural, sobre todo aquel bibliográfico y documental en la región. Entonces voy a compartir mi pantalla. Como ustedes saben, la charla que tengo preparada tiene por título Gestión del Patrimonio desde contextos comunitarios y viene a propósito de una experiencia que a lo largo de 18 años hemos podido tener con una fundación, que es la Fundación Piedra Alta, que ha concentrado su trabajo en la región, en los contextos rurales de Casanare, de Arauca y de Boyacá. Y a propósito, pues, de todas esas experiencias de trabajo de campo, es que, digamos, se construye este espacio reflexivo para este simposio. En este orden de ideas, pues vale la pena mencionar que la Fundación Piedra Alta, como ya les he comentado, es una fundación creada hace 18 años por un grupo de personas en Boyacá preocupadas por conversar con los territorios, conversar con las comunidades a propósito de sus referentes de memoria y de identidad. Es así como la fundación se ha ido consolidando con el paso del tiempo como un espacio no solamente de trabajo, sino un espacio reflexivo en torno a lo que es el territorio para las, digamos, comunidades contemporáneas y por sobre todo entender cuáles son las lógicas de sentido que se encuentran en los universos rurales de este país, ¿no? Estamos en un país en donde casi un 85-87% de la población vive aún en la ruralidad, a pesar de que hay unos, digamos, procesos que han querido velar un poco eso, pero en realidad estamos todavía en un país rural, en un país donde funciona todo este contexto reflexivo en torno a esa ruralidad y por eso la Fundación Piedra Alta se ha concentrado en el trabajo con esas comunidades. La Fundación Piedra Alta, como bien lo menciona Juan Alberto, pues ha venido desarrollando proyectos que han tenido que ver con inventarios, que han tenido que ver con programas de promoción y difusión del patrimonio, que han tenido que ver con la formulación de planes especiales de manejo y protección, con planes especiales de salvaguardia y con todos aquellos, digamos, instrumentos que de alguna manera u otra nos brinda la normatividad colombiana para la protección
sostenibilidad, divulgación y dinamización del patrimonio. Nos hemos distinguido por aplicar unas metodologías que ya, digamos, más adelante en esta presentación, en esta conferencia, en este espacio reflexivo comentaré, pero nos hemos caracterizado por hacer un trabajo que tiene unas voces desde las localidades y no sobre las localidades. Ha sido muy interesante porque hemos desarrollado unos trabajos interdisciplinares que tienen que ver con, digamos, lógicas de diálogo horizontal entre diversas áreas del conocimiento, como bien escucharon en la presentación. Yo tengo un pregrado en conservación y restauración de bienes muebles y un posgrado en patrimonio que me permitió ver de una manera mucho más holística el problema del patrimonio. Pero en el equipo de trabajo tenemos historiadores, antropólogos, diseñadores gráficos, sociólogos, psicólogos, y tenemos también como una curva de medida que son los derechos humanos, entendiendo que la Constitución Política de Colombia tiene unos derechos culturales y eso hace que en un Estado social de derecho como el nuestro, pues lo cultural debe ser enfatizado en los territorios como algo fundamental, tan importante como lo es la seguridad alimentaria o como lo es todo el tema de la salud y de la educación. Y en eso nos hemos, digamos, concentrado en el trabajo con la Fundación Piedra Alta, alrededor, vuelvo y repito, de territorios que a veces son un poco olvidados o a veces por las distancias, pues no alcanzan a ser tocados por la institucionalidad, digamos, central. Es así como hemos podido recorrer Casanare, Arauca y Boyacá, como digo yo, a pie, como digo yo, entre las tiendas, como digo yo, conversando con las personas, porque la Fundación de Piedra Alta también es eso, ¿no? Es un espacio de conversación con las comunidades que habitan nuestros territorios colombianos y en especial estas regiones que les menciono. Ahora bien, pues para empezar, digamos, como a conversar en torno al motivo de este simposio, en donde pues se nos enviaron una serie de preguntas, unas preguntas para ir como aclarando, para ir direccionando este espacio para la conversación. Me gustaría pues mencionar que para la Fundación Piedra Alta y para mí como investigador principal de la fundación, pues siempre ha sido, digamos, importante acercarnos a las comunidades para dialogar con ellas y entender con ellas cuál es su patrimonio. Eh, Hemos encontrado un problema bastante delicado en las regiones cuando nos acercamos, por ejemplo, a municipios como Puerto Rondón en Arauca o Pisba en Boyacá, o Agua Azul en Casanare, en donde a veces han habido experiencias un poco negativas en torno al problema del patrimonio cultural con relación a procesos institucionalizados, en donde llega la instancia territorial, bien sea el Ministerio de Cultura o bien sea la gobernación del departamento en el cual está ubicado este municipio, y se generan unos diálogos en la mejor de las formas transversales descendentes, es decir, la institucionalidad tratando de hablar con las comunidades para enseñarles sobre su patrimonio y realmente nosotros lo que hemos ido encontrando a partir de nuestra experiencia en el territorio es que definitivamente lo que tenemos que construir son diálogos horizontales porque lo patrimonial, que en nuestro país no solamente es una figura legal que está protegida por un cuerpo jurídico complejo, es también y por sobre todo un campo de pensamiento complejo. Esa es la perspectiva desde la cual nosotros hemos ido abordando todo el problema del patrimonio cultural en los territorios y con las comunidades que hemos venido trabajando y hemos encontrado que el patrimonio está, digamos, desligado en término con las comunidades y tal vez lo que las comunidades entienden por patrimonio
a veces está condicionado por lo que la institucionalidad le dice que es el patrimonio. Y cuando nosotros rompemos ese esquema de lo institucional, de la palabra patrimonio cultural, y empezamos a hablar con ellos acerca de sus referentes de memoria, empezamos a hablar con ellos de su cotidianidad, de la identidad de sus diversos sectores sociales y comunitarios, y empezamos a hablarles más bien de prácticas culturales, es allí en donde encontramos que las comunidades reconocen, digamos, ciertos referentes dentro de su, eh, perdón la redundancia y la reutilización del término, dentro de su cotidianidad, porque es allí donde son conscientes de ser un colectivo, y esos interconectores ellos lo identifican claramente dentro de su diario vivir. Nosotros hemos hecho énfasis siempre en cada uno de los proyectos que hemos realizado en que patrimonio cultural e historia son relacionados, pero no son lo mismo. Hemos insistido en que el patrimonio cultural es un problema del hoy, es un problema que está vigente en la vida diaria de las personas. Y en ese orden de ideas, pues si una comunidad es consciente de que su realidad actual tiene que ver con esos referentes de memoria e identidad, pues allí los va reconociendo de una manera, creería yo, bastante natural y sincera, y por sobre todo sensible, ¿no? Hemos encontrado que en los territorios donde hemos trabajado, eh, también hay una preocupación muy grande con relación a habitar los territorios. Y respondiendo un poco esa pregunta que se nos extendía de en qué forma las comunidades definen lo que consideran su patrimonio cultural, pues definitivamente nosotros pensamos desde la Fundación Piedra Alta y desde, vuelvo y repito, la experiencia que tengo de investigación en los territorios, pues que eh, pensaría, vuelvo y repito, más que desde la palabra patrimonio, lo consideran es como las lógicas de habitar el lugar. Y hemos encontrado nosotros como investigadores del área que muchas veces los referentes académicos, que obviamente son muy importantes y desde los cuales nosotros tenemos nuestras categorías de análisis para abordar los diversos proyectos que tenemos, pues a veces es importante para conversar en torno al tema del patrimonio con las comunidades, pues desaprender un poco esos parámetros y flexibilizar un poco esas miradas para entender la realidad misma del patrimonio como un lugar habitado, como un espacio común, ¿no? En este sentido, entonces, las comunidades entienden sus referentes de memoria habitándolos constantemente, ¿no? Uno, les comento como un dato anecdótico, hemos trabajado mucho tradición oral y digamos me concentraré un poco en esa área de estudio que hemos trabajado porque la oralidad definitivamente es un soporte, si lo podríamos llamar de alguna manera, documental, eh, que es muy vulnerable, ¿no? Y en algunas ocasiones hemos encontrado cómo en los territorios, cuando realizamos trabajos de prospección, encontramos cómo esa tradición oral, como es tan vulnerable, en algunas ocasiones es agredida por agentes externos que no permiten que esas codificaciones continúen en el tiempo y en el espacio, ¿no? Aquí tenemos un caso muy claro, por ejemplo, en Venta Quemada, donde eh, han tenido un contacto con toda esta tendencia, toda esta línea neomuisca de recuperación de memoria que respeto y que me parece también muy válido e importante, pero hemos encontrado, por ejemplo, un choque con las tradiciones que por más de 80, 90, 100 años han tenido las comunidades rurales de ese sector, que sobre todo es la vereda de Puente de Piedra, han tenido con relación a lo que ellos llaman las piedras pintadas, ¿no? Que se convierten en las piedras de la luz, en la piedra del Moán, en el púlpito del diablo, en la piedra de la berrionda, en la silla. Bueno, digamos que cuando llegan estos nuevos
agentes en los territorios y mencionan que esto no es realmente lo que tienen esas piedras, pues allí hay unas transversaciones que me permiten a mí mencionar que esa oralidad es supremamente vulnerable y es en esa oralidad donde realmente las comunidades reconocen lo patrimonial más allá de lo físico, ¿no? Y eso, digamos, es lo que les permite hacer uso de ese patrimonio como un espacio, eh, digamos, vital de memoria y de autorreconocimiento como parte de una colectividad que habita ese lugar. Eh, Continuando con la presentación, pues, y a propósito de estas imágenes que tenemos, que son, digamos, todas las imágenes que estaré presentando son imágenes que tienen que ver con proyectos que hemos realizado a través del territorio. Eh, y hemos vislumbrado un poco o entendido mejor. Y esto quiero hacer un poco de énfasis en esto porque es imposible no vincular mi historia de vida con este trabajo que estamos haciendo en Boyacá y en Casanare y en Arauca, y es que mi pregrado como profesional en conservación, como todo pregrado y toda carrera universitaria, pues me taró en ciertos referentes, en ciertos asuntos, ¿no? El patrimonio cultural material mueble, pues lo concentra uno en unas lógicas de lo que es lo patrimonial desde la materia misma. Obviamente uno habla de valoración y uno habla de todos esos contextos de lo intangible alrededor de la materialidad. Sin embargo, he tenido que ir destarándome un poco y la maestría me permitió un poco eso para entender de una manera mucho más holística el problema del patrimonio y en la práctica hemos encontrado una delicia en la conversación con las colectividades, vuelvo y repito, con unas comunidades siempre horizontales, en que nos hemos dado cuenta que el patrimonio en esas comunidades es una cosa que tiene un movimiento constante, es una cosa viva, que está en constante cambio, en constante transformación, y eso en algunos casos se ha visto como unos riesgos negativos digamos, para lo patrimonial. Para el tema de la oralidad, nos ha permitido eh, ver un horizonte de sentido de ese soporte, vuelvo y repito, soporte que es la tradición oral, como un espacio supremamente rico y reflexivo en que los niños y los jóvenes del territorio empiezan a tener un protagonismo en lo patrimonial, ¿no? A veces la ortodoxia del trabajo en lo patrimonial ve a las nuevas generaciones como receptoras de ese patrimonio, pero nosotros en este trabajo que hemos visto y que hemos hecho desde lo social a lo largo de 18 o 20 años, nos ha mostrado que los niños y los jóvenes hacen parte integrante y actuante del problema patrimonial y de los procesos patrimoniales y de los ciclos de vida patrimonial, pero como entes activos, no solamente como unos receptores dentro de esa tradición oral. De esa manera, tratar de definirlo con las comunidades ha sido bastante interesante. Hemos acudido a bastantes, digamos, elementos metodológicos o herramientas que ya ahorita mencionaré. Pero este trabajo en tratar de definir con cada comunidad, porque este es otro elemento que me parece a mí importante y que tal vez nos distancia un poco con lo que podrían ser los soportes físicos documentales y con los soportes físicos bibliográficos, porque un libro siempre será un libro y un documento escrito siempre será un documento escrito, pero cuando ya estamos hablando de oralidad, el tema empieza a cambiar un poco y cada definición se da a partir de cada comunidad. Es decir, las particularidades de cada territorio son los que nos han permitido encontrar ciertas variables para entender que la definición de lo patrimonial depende de cada una de las comunidades con las cuales se trabaja. Y pienso que allí está la importancia de la inclusión de ese término en nuestra Constitución Política de Colombia, que es pluriétnico, pero sobre todo multicultural, ¿no? Y tal vez ese término multicultural, cuando empezamos a ver las variantes que solamente en el altiplano cundiboyacense empiezan a aparecer según las comunidades rurales,
y entender que la forma de entender la oralidad en el páramo es muy diferente a la forma en que se entiende en la sabana. Eh, es muy diferente hacia la zona, por ejemplo, para el caso de Boyacá, en el Alto Ricaurte, donde tenemos unas zonas muy áridas, y si nos bajamos más bien hacia Moniquirá o hacia el occidente de Boyacá, empiezan a cambiar. Entonces empezamos a ver que el interés por la definición del patrimonio pues va particularizándose según el territorio, y eso es lo que ofrece unos retos muy importantes para la institucionalidad, en el entendido que no coarte, que no rompa, que no esquematice, sino que tal vez vuelva cada vez más flexibles sus espacios, sus herramientas, sus instrumentos y sobre todo sus capacidades de diálogo y de acercamiento a los territorios. En esos procesos de definición, pues siempre hemos buscado consensos. Esa es una de las palabras que creo que nuestro decálogo en la Fundación está allí presente, y es siempre construir consensos en torno al problema del patrimonio, para que precisamente nos permitan un reconocimiento, una sensibilización y una valoración de ese patrimonio, para que posteriormente podamos integrar eso en los instrumentos que nos ofrece el cuerpo jurídico del patrimonio para su protección, como lo son, digamos, los inventarios o la formulación de todos estos planes y todos estos instrumentos de protección que ofrece la ley colombiana o la legislación colombiana. Y de esa manera nos entendemos es como intermediarios, ¿no? A veces cuesta un poco de trabajo en los colegas. Hemos hecho parte de algunos colectivos, de algunos espacios de diálogo con otras fundaciones, otras corporaciones, otras organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan el patrimonio, y a veces hemos discutido mucho eso en lo que tiene que ver con cómo llegan estas entidades a los territorios, a no ser que sean de los territorios mismos, y nos hemos encontrado como unos intermediadores más que como unos, digamos, personajes absolutos que vamos a enseñar qué es ese problema del patrimonio cultural a los territorios. De esta manera, pensamos nosotros que la gestión puede ayudar a la optimización de esos territorios a partir de unas metodologías que nos permiten realmente reconocernos como un espacio dialogante. Aquí quiero hacer un poquito de memoria, así como dicen, en este momento del territorio y en este momento del patrimonio en el país. Y es que Boyacá, para aquellos que conozcan un poco sobre la historia cultural de Boyacá en los últimos 40 o 50 años, Boyacá, gracias a ese gran legado que deja el profesor Orlando Fals Borda y todo lo que fue una aventura espectacular en Boyacá, que fue el Centro de Investigaciones de Cultura Popular del hoy desaparecido Instituto de Cultura y Bellas Artes de Boyacá, pues digamos que Boyacá ha tenido una tradición desde la década de los 70, finales de los 60, con todo el tema de las metodologías participativas, de identificación de referentes culturales que después van a llamarse patrimonio. Nosotros hemos recogido un poco esas experiencias que duele un poco decirlo, pero en Boyacá han sido un poco olvidadas. Hablando un poco de archivos y de bibliotecas, el archivo de este centro de investigaciones de cultura popular terminó, y lo digo claramente, en la Caneca. Nosotros, un grupo de personas, fuimos, sacamos los libros, sacamos las fotografías, las liberamos de una cantidad de cajas que iban a ser botadas como para recuperar toda esa memoria, todo ese trasegar, toda esa trayectoria de observación del territorio, y de allí hemos tomado nosotros de nuevamente un rumbo para hilarnos con ese pasado de prospección territorial que nos legó estas generaciones anteriores. Entonces nosotros sí creemos profundamente en las metodologías participativas, pero unas metodologías participativas realmente vinculadas con las comunidades. Creemos realmente en la acción-participación. Para nadie es un secreto que muchos de estos proyectos
se llenan espacios para tomar unas fotos y si las personas van con ruana y con sombrero, pues mejor, porque entonces parece que es más participativo. Nosotros hemos procurado que realmente podamos conversar con las personas, construir diálogos horizontales en donde las personas con las que conversamos en todos y cada uno de nuestros proyectos sean no objeto de estudio, sino sujetos de estudio, ¿no? Voces participantes, las voces principales, las voces protagonistas de todos estos procesos de reconocimiento, sensibilización, valoración, registro y protección del patrimonio, ¿no? Eh, de esa manera, pues creo que podemos entender cuál es nuestra función como gestores del patrimonio cultural, como solucionadores, por decirlo de alguna manera, como aportes a la solución de problemáticas reales de las comunidades, ¿no? Porque para nadie es un secreto que el contexto rural en Colombia es un contexto que tiene muchísimas problemáticas y que tiene una vulnerabilidad muy grande y nosotros conscientes de que el patrimonio cultural y estos referentes de memoria pueden aportar a solucionar sobre todo en todo ese tema de la inteligencia emotiva y sensible de los territorios, pues creemos que estas metodologías participativas que cada vez están siendo construidas de una manera más compleja, pero a mi modo de ver también más eficaz. Vuelvo e insisto, nuestro equipo de trabajo tiene psicólogos, tiene antropólogos, tiene administradores de empresas. O sea, tratamos de tener un equipo lo suficientemente heterogéneo e interdisciplinar para poder construir diálogos horizontales que permitan realmente buscar soluciones para los territorios con un objetivo claro y es solucionar, o mejor que solucionar, abrir un camino en dos rutas o con dos sentidos que pueden ser simultáneos para los territorios. Uno es el buen vivir. Para nosotros, el patrimonio cultural en los territorios colombianos en un periodo como el que estamos ahorita de posconflicto, en donde tenemos que romper un poco de paradigmas y empezar a pensar desde y para la paz. Y lo digo porque hemos trabajado en territorios bastante complejos, como lo es Puerto Rondón, Arauca, como lo es Mongua, Boyacá, ¿cierto? En donde hay una memoria trágica muy profunda, bueno, todo el norte de Boyacá también, cuando hemos trabajado en Boavita, en La Ubita, ¿cierto? En Guacamayas, y nos hemos encontrado con unas memorias trágicas muy fuertes, pero nos hemos dado cuenta que estas metodologías participativas empiezan como a liberar un poco esas tensiones sociales, esos dramas existenciales y empezamos a ver que realmente eso que en algunos contextos se ve como un eslogan es posible. Y es como este problema de lo cultural y la gestión de todo este tema de lo patrimonial puede empezar a aliviar esas memorias trágicas y a construir otros mundos posibles para el buen vivir. Y por otro lado, pues vivir con una conciencia de realidad en torno a su tiempo y espacio de acción, ¿no? Entonces, para nosotros ese problema de la gestión del patrimonio tiene que ver con unos diálogos constantes y horizontales, como ya les he dicho, con unas transversalidades intergeneracionales donde niños, jóvenes, adultos y adultos mayores construyan unos diálogos que permitan realmente interconectar y entender el problema del patrimonio de una manera mucho más amplia y reflexiva. Eh, una interacción siempre activa de los niños y los jóvenes, una flexibilidad en esas herramientas de gestión y un trabajo por sobre todo en red. Para nosotros es muy importante eso. Por eso hemos tratado como de construir una lógica de sentido de nuestro accionar de gestión a partir de estos ejes, ¿no? Unos ejes que si bien no tienen unas líneas, no nos hemos atrevido a construir unos gráficos con líneas, sino es una cosa como que gravita allí, ¿cierto? Como una teoría atómica todavía donde hay unos electrones y unos neutrones, pero no se sabe qué va con qué o qué es lo que exactamente conecta con qué. Pero sí entendemos la gestión desde estos tres referentes, desde el abono de la tierra o del territorio,
desde la siembra en ese territorio y la cosecha que vamos a tener en ese territorio. En ese orden de ideas, la siembra la hemos entendido nosotros en esta gestión del patrimonio cultural con las comunidades. Vuelvo y repito, siempre es de la mano con ellas, a partir de un trabajo constante con ellas, con unas metodologías participativas que nos permiten apoyar a las entidades territoriales, como lo son las juntas de acción comunal. Tenemos municipios como por ejemplo Boavita, donde ya llevamos 12 años trabajando con las juntas de acción comunal en los procesos de los pactos ciudadanos por la cultura, en los procesos ya de la construcción participativa del plan de desarrollo. Y en construir ellos mismos sus bancos de proyectos culturales. Y eso nos ha permitido, digamos, como generar un apoyo constante a ciertos territorios para que esas entidades territoriales sean lo suficientemente sólidas, abiertas también y conscientes de lo importante que es lo participativo, y también con un brazo prestado. Brazo prestado es un término que se utiliza mucho en el contexto rural, ¿no? De yo le ayudo a construir la tapia hoy y usted me ayuda a aporcar mi cultivo mañana. Eso hemos tratado de hacer también. Vivir de esto a veces es un poco complejo. En casa a mí a veces me llaman la atención porque a veces uno brinda su tiempo ad honorem, pero es también un trabajo pasional, ¿no? Pienso que otro de los referentes de la fundación es ese, que somos apasionados por esto que hacemos. En la siembra, eh, ya tenemos, digamos, como un espacio ya de participación activa en esos espacios territoriales, es decir, ya tenemos unas comunidades conscientes de sus potencialidades, de sus debilidades y de las opciones que le brinda un Estado social de derecho como el nuestro para participar activamente en los procesos de transformación de sus territorios desde lo patrimonial. Y de esa manera, pues nosotros como que apoyamos esa participación activa en esos espacios, apoyamos mucho todo el tema de formulación de proyectos. En eso yo recuerdo mucho esa frase que utilizaba Papá Jaramillo, este señor que trabajaba con los niños de la calle en Bogotá, que decía que él no iba a dar el pez, sino que les enseñaba a pescar, ¿no? Nosotros tratamos de hacer lo mismo, es decir, nosotros apoyamos a las juntas de acción comunal, sobre todo las juntas de acción comunal. Nosotros creemos que la junta de acción comunal es el núcleo central de todo este sistema, y los apoyamos en la formulación de proyectos, pero como unos proyectos no digamos, en una lógica vertical, como si fuera un árbol que tiene unas ramas, etcétera, sino aplicamos más, y eso, digamos, a raíz de un poco de todo el pensamiento de Gilles Deleuze sobre el rizoma y la complejidad de la construcción de pensamiento complejo en el rizoma, esa forma en que va creciendo el césped, el pasto, ¿no? Que nos permite tener múltiples interconectores y de esa manera tener una formulación de proyectos coherente y como multifuncional. Siempre enfatizando en el empoderamiento de las comunidades, que las comunidades sepan cuáles son esos proyectos, para qué sirven, y en qué es que van a aportar a sus comunidades, y por sobre todo tejer esos lazos de confianza. Me parece a mí que la gestión patrimonial necesariamente tiene que ver con ese tejer lazos de confianza. Nosotros, donde llegamos, en los territorios que hemos realizado trabajo, tenemos amigos, la gente nos recibe en sus casas, en sus cocinas. Entrar a una cocina campesina no es fácil, y nosotros hemos logrado entrar a las cocinas, entender las conversaciones desde los fogones. En fin, hemos tratado de encontrar una lógica de sentido de la gestión patrimonial, entendiendo la génesis misma y la codificación íntima y sensible de estos territorios. Y así, de esta manera, pues tenemos unas cosechas bastante alegres y agradables, en donde primero que todo le podemos brindar a estas comunidades rurales unos mapas de aliados estratégicos. Tenemos casos en los cuales juntas de acción comunal, como en la de la vereda en que yo vivo, en que yo tengo mi casa, que es la vereda Ciatoca, en el municipio de Chivatá, una junta de acción comunal que ha podido gestionar recursos y ha sido
beneficiada con programas como concertación cultural del ministerio. Eso nos ha permitido mostrarle a todos estos territorios que es posible la gestión de recursos para poder desarrollar proyectos en torno a lo patrimonial, unas alianzas y colaboraciones entre múltiples sectores, un fortalecimiento de todo el concepto de banco de proyectos, Boavita, Mongua, Aquitania, Isa, Beteitiva son tan solo unos de los municipios en los cuales hemos logrado convencerlos de tener bancos de proyectos culturales, que obviamente hacen parte del banco de proyectos municipal, y que son administrados y liderados por líderes locales que digamos cada vez más van aprendiendo a formular proyectos y a tener una mayor efectividad en ellos, y siempre digamos les ayudamos a tener unos monitoreos en participación de convocatorias que a veces desde el ministerio no llegan directamente a las localidades, a las regiones, a las veredas, a los sectores de las veredas. Y esto pues ¿para qué? Para ir cerrando ya digamos mi intervención, que obviamente estoy dando son puntadas, esto con el fin de poder nosotros precisamente buscar alternativas de esa documentación de lo patrimonial. Todo esto de generar confianza, todo esto de tener unos vínculos directos con las comunidades nos han permitido primero pensar en cómo documentarlo. Empezamos obviamente con artículos en revistas indexadas, artículos en revistas no indexadas, artículos en periódicos, libros, revistas, pero los últimos 6, 7 años nos hemos concentrado en la documentación audiovisual, rompiendo un poquito el paradigma y la idea de hacer un documental, porque realmente lo que nosotros hacemos es como un espacio de conservación de la poética misma del lugar y de las voces desde el lenguaje audiovisual, que me parece que es un poquito más complejo, y nos hemos puesto en ese ejercicio de tratar de que esa oralidad, sin perder esas voces participantes, sin perder esa riqueza lingüística, sin perder ese empirismo maravilloso que tiene nuestra tradición oral, de estos territorios en los cuales hemos trabajado, pues nos hemos dedicado a recoger eso, ¿no? Y a ir como construyendo un acervo documental que después lo convertimos, por ejemplo, en insumos pedagógicos para las mismas instituciones educativas de esos territorios, ¿no? Entonces, somos conscientes también que la circulación de este material, más que aparezca, digamos, en las redes sociales, etcétera, tiene que ir vinculado a que los niños, por ejemplo, de la vereda Parroquia Vieja, en el municipio de La Ubita, pues en esa escuela puedan observar sus referentes de memoria y de esa manera dignificar su patrimonio, dignificar a sus abuelos, reactivar ese interés de los niños por hablar con sus abuelos. Y bueno, digamos que eso es lo que hemos estado tratando de hacer en términos de cómo articularnos con ese territorio y de tratar como de buscar esas posibilidades a la respuesta a la última pregunta que nos hacían, que me parece que no le ha podido responder, y es cómo podríamos hablar entre las entidades, digamos, gubernamentales y las comunidades, porque a veces allí está el meollo del asunto, ¿no? Allí está el problema. ¿Qué es lo que tenemos que flexibilizar? Tal vez las retículas de un sistema nacional de patrimonio deben estar siendo como flexibilizadas para convertirnos es más en un problema de red, ¿no? Pero bueno, digamos que quería como mencionar un poco estas necesidades y estos intereses documentales que tenemos nosotros en torno a ese ejercicio de prospección que hacemos con lo patrimonial. Y ya para cerrar, pues digamos, vemos realmente una necesidad del trabajo en red,
de un trabajo en red que reconozca las particularidades de cada territorio. Nosotros hemos tratado de generar alianzas con muchísimas entidades sin ánimo de lucro. A veces lo podemos hacer, a veces no. Pero lo que sí estamos conscientes es que estamos llamados como gestores del patrimonio cultural a incidir en el desarrollo de las comunidades y los territorios de una manera activa, y empoderar de esos procesos pues a las comunidades que son las que realmente están digamos, en constante relación con lo patrimonial. Me van a perdonar, a veces lo pasional no me deja hablar otras cosas, pero esto es lo que digamos, tenía preparado hoy, como un espacio de reflexión en torno a este quehacer que hemos tenido con la Fundación Piedra Alta y que hemos procurado continuar y fortalecer. Ahorita son unos tiempos que no son fáciles para entidades como las nuestras, más ahorita en tiempos de pospandemia, pero nos ha puesto en una tensión creativa interesante donde el pensamiento crítico y creativo lo estamos poniendo a prueba. Entonces, muchas gracias. Creo que ahorita podría haber un espacio de preguntas y de inquietudes. Sí, señor Carlos. Primero que todo, pues muchas gracias. Muy amable por compartirnos su experiencia y la de la Fundación. Es muy enriquecedor precisamente tener esta visión desde las comunidades, desde el trabajo real en campo, porque pues muchas veces desde las mismas lógicas institucionales nos vamos entrando por un camino y es bueno poder mirar y entrecruzar esos caminos con otras experiencias de trabajo. En esa medida, como usted lo comentaba, pues nos han hecho algunas preguntas que yo voy a compartir con usted. Nos preguntan, por ejemplo, empieza en realidad con una afirmación y es, los empleados públicos, incluidos los de las bibliotecas, no facilitan la participación ciudadana. Y ahí viene la pregunta, ¿qué hacer para transformar esta situación? Sí, pues digamos, la solución básica sería revisar el personaje que maneja la biblioteca. Es decir, yo pienso que esta es una labor que también hay que hacer con los funcionarios públicos, y hacerles entender que esto es un bien común, ¿no? Y esto es un bien de todos. Tenemos ese problema, nosotros mismos nos hemos encontrado con ese problema no solamente en las bibliotecas, sino en los archivos, ¿no? Y en ese orden de ideas lo que tendríamos que hacer, me parece a mí, y es lo que hemos logrado hacer en algunos contextos, es el trabajo de diálogo con esas personas. A veces son personas que llevan ahí, que son de carrera, por ejemplo, y es imposible mover una persona de carrera. Pienso yo que todo hace parte es como del diálogo y de entender entre todos para qué están allí, ¿no? Eh, eh, a veces le gustaría a uno, oiga, que haya un perfil específico, psicológico, social de funcionarios. A veces es un poco complicado, pero pensaría yo que eso tiene que ver con esa conversación constante y con que los municipios o los entes territoriales entiendan que el manejo de una biblioteca, por ejemplo, que en Boyacá hay muchas bibliotecas públicas municipales, digamos, es un compromiso social más que un deber ser de la politiquería de es mi opinión. No me quiero comprometer con más cosas. También nos preguntan con relación al respeto del derecho de autor que tienen no solo los individuos, sino las comunidades sobre esas prácticas y esas representaciones. ¿Cómo manejar eso relacionado con el respeto al derecho de autor? Porque pues ellos son en realidad los dueños de ese saber. Ese es un punto supremamente importante y a nosotros nos ha cuestionado en varios aspectos. Aquí tenemos un ejemplo muy claro que fue el queso Paipa. El queso Paipa aquí logró una declaratoria de la Superintendencia de Industria y Comercio como denominación de origen, ¿no? Y eso generó una discusión enorme, enorme en Sotaquirá. Sotaquirá es el municipio donde hacen el queso Paipa. El queso Paipa no lo hacen, digamos, tradicionalmente se hace en Sotaquirá. Y era precisamente sobre eso, digamos, qué pasa con los derechos que las comunidades tienen sobre sus saberes, sobre sus costumbres, sobre sus tradiciones.
Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, con los inventarios o lo que hacemos con las estrategias de promoción y divulgación es firmar unos acuerdos de voluntades colectivos. Eso es lo que hacemos nosotros. Y como tenemos como estos lazos de confianza supremamente fortalecidos con las comunidades, pues eso nos ha facilitado decirle no a algunos proyectos en donde la gente nos cuenta, mire, nos quieren invitar a estas ferias para mostrar nuestros productos. Es un tema delicado, el tema de los derechos de autor, y me parece que digamos, eso en el país está todavía muy crudo, que son los derechos colectivos sobre los saberes, sobre digamos, las cosmovisiones de las comunidades. Es difícil. Y me parece a mí que hay un peligro latente, sobre todo con todo este auge cultural, un turismo que quiere convertir lo patrimonial en ocasiones, no digo siempre, en un producto turístico, ¿no? Y eso, digamos, es muy delicado con este tema de los derechos que tienen las comunidades sobre sus saberes. Yo pensaría que eso da, y le doy la idea a la Biblioteca Nacional, eso da para un simposio completo, porque parece que es bien complejo, y agradezco a esa persona porque abre un espacio reflexivo mucho más complejo de lo que hasta el momento se entiende es el patrimonio cultural, sobre todo el inmaterial en el país. Pues ahí, Carlos, aprovecho como para hacer una cuña también. Nosotros periódicamente desde la Biblioteca Nacional tenemos un espacio precisamente para pensarnos el tema del derecho de autor en los espacios como las bibliotecas, porque pues sabemos que es central, que pues debe ir muy de la mano de la divulgación y de mover todos estos procesos, el respetar el tema del derecho de autor, y creo que un tema que su merced pone sobre la mesa es estos derechos colectivos, qué trato se debe dar a este tipo de derechos. Entonces, pues tomamos atenta nota y seguramente tendremos un espacio en esta lógica dentro de esa reflexión sobre el manejo del derecho de autor. Tenemos otra pregunta que nos llega y es, en un país tan diverso como el nuestro, ¿es posible hablar del patrimonio y de la memoria nacional? No, definitivamente no. Y ese es un error que hemos tenido generación tras generación. El patrimonio también es un espacio de poder, ¿no? El patrimonio siempre ha sido impuesto en algunos momentos por unas élites, y lo que nosotros entendíamos que era patrimonio hace 20 años era una imposición de unas élites que nos impusieron qué recordar, cómo recordar y para qué recordarlo. Y definitivamente la Constitución del 91 y todo el fortalecimiento que se da a partir del 97 y con la Ley General de Cultura, pues muestra que es un absurdo hablar de una sola cultura, un solo patrimonio. Por eso ese término de pluriétnico y multicultural cada vez hay que acuñarlo más. Ojalá sacaran monedas, o sea, se acuñara en todo lado, porque realmente esa es la razón de ser, y desde la diversidad. Y por eso, por ejemplo, para mí Néstor García Canclini sigue tan vigente y activo con su obra de las culturas híbridas, que ya es un clásico, y es que en lo híbrido, en lo múltiple, en lo plural es en donde está la riqueza. Miren, les doy un ejemplo, una anécdota que tuvimos nosotros en un evento que apoyamos por varios años, que fue el Convite Nacional de Música y Arte Campesino Cuna Carranguera, en Tinjacá, Boyacá. Y allá un convite fue interesantísimo porque llegaron indígenas guambianos que tocaban carranguera, por ejemplo. Y a Uribia, en la Alta Guajira, llevamos a Jorge Velosa a tocar carranguera, y en ambos contextos fue muy interesante esta relación de sentido, porque definitivamente no podemos hablar de una sola cultura y de un solo patrimonio. Tenemos que hablar de patrimonios. Tal vez ese es el término que deberíamos empezar a manejar, patrimonios. Y es pues como preguntas que van quedando sobre la mesa y que de verdad tenemos que sentarnos a mirarlas desde la perspectiva de lo institucional, desde la perspectiva de la gente que construye y vive ese patrimonio, ¿no? Porque es eso, es que su patrimonio es una vivencia, es una forma de entender la vida y el mundo. Nos llega otra pregunta y es, ¿cómo hacer procesos de gestión del patrimonio bibliográfico y documental
en espacios rurales donde está tan presente la tradición oral? Ese ha sido una de los retos que hemos tenido nosotros. Eh, Tenemos unas bases interesantes, digamos, todo lo que hizo Acción Popular con Radio Sutatensa fue supremamente interesante para ese ejercicio. Eh, pero también tenemos que tener una claridad que, digamos, todo el tema del objeto, es decir, la gestión del patrimonio bibliográfico, eh, ha mostrado unas experiencias de la itinerancia, que eso me parece a mí importante, que podría ser una opción, y en esa itinerancia recoger esa oralidad en diversos formatos. Eh, Aquí yo tengo un grupo de amigos que tienen otro proyecto muy interesante que tal vez ustedes lo conocen, que es la gente de la Carreta Biblioteca, que son unos locos que se van con su biblioteca por todas las veredas, han estado en Boyacá, de los 123 municipios, creo que han recorrido por lo menos 80, mm, tratando como de demostrar que la gestión bibliográfica y documental, más que una gestión de objetos y de papel, es una gestión de sentires y de comprensiones mutuas, ¿no? Y de encuentros y de diálogos y de recoger esa oralidad. Yo pienso que ahí está la complejidad y ese es el gran patrimonio documental que está no digo rescatar porque está en las comunidades, pero sí está en el reto de cómo lo sistematizamos, ¿no? Sin que pierda sus voces y sus matices y sus poéticas. Eh, no sé, eso es lo que podría mencionar al respecto. También nos preguntan desde México, qué debemos hacer o cómo lograremos o lograríamos combinar la idea de protección frente a las situaciones de expropiación y saqueo de saberes que se ejerce desde algunas lógicas institucionales frente a lo comunitario. Yo pienso que uno de los enemigos principales de eso son las cartillas. Es decir, la cartilla de cómo hacer el inventario de no sé qué, me parece a mí que eso desnaturaliza todo el problema de la memoria en los territorios. Miren, yo creo profundamente en que estos proyectos, digamos, tienen que estar encaminados a fortalecer ese sentido de pertenencia y esa dignificación de las comunidades frente a sus patrimonios, porque es la única forma en que ellos ejerzan su acto de resistencia y de protección frente a eso que llega. Yo siempre a mis estudiantes en la universidad les digo que ojalá nosotros como gestores del patrimonio cultural no hagamos, me van a perdonar el término, me puedo dar un poco porque soy invitado, pero lo que hace el SENA o lo que hace Artesanías de Colombia en ciertas cosas, ¿no? Entonces yo decía, no seamos un SENA con los cursos de panadería, porque es que usted llega a cualquier pueblo en Colombia y ya va a pedir los amasijos tradicionales de cada pueblo. Por ejemplo, aquí en Boyacá, la mogolla guayatuna, los tunos del norte, y ya no hay. Usted entra a cualquier panadería en cualquier lugar y es exactamente igual porque fueron los que hicieron los talleres del SENA. Entonces, es guardar esas particularidades y empoderar a las comunidades en que eso que ellos hacen, que ellos portan, que ellos viven dentro de su ADN como colectividad, pues es de ellos. Esa creo yo es la única forma de empoderarlos y que ellos mismos se protejan ante esos embates que obviamente a veces esos intereses proteccionistas a veces son hábiles y como que quieren es, ¿sí? Pero me parece que esa es la única forma y estar conscientes y eso también se lo menciono yo a mis estudiantes, que la gestión del patrimonio cultural no es un problema, digamos, no es un método deductivo. Es decir, que yo hago gestión para que esto pueda salir afuera. No, yo siempre pienso que el interés fundamental es que la gestión del patrimonio sea para fortalecer
digamos, los territorios mismos. Una vez tengamos los territorios mismos fortalecidos, podremos pensar en otras estrategias. Pero pienso que si la gente sabe qué es lo que tiene, cómo lo tiene, para qué lo tiene y cuál es la importancia de eso, y generemos en ellos ese sentido, ahí está, pienso yo que es ganado. Nosotros tenemos aquí un ejemplo muy claro con ISA. En ISA quisieron hacer unas prospecciones petroleras terribles que iban a acabar con el subsuelo de ISA, y se unió la comunidad y nosotros ahí servimos también como de provocadores, y fue un proyecto que no se pudo hacer. O sea, hay ejemplos en los cuales si se empoderan, se puede sacar adelante. Aquí, Carlos, pues su merced ya lo toca de alguna manera. Hay dos preguntas que están relacionadas con lo que su merced acaba de decir, y pues ya también para ir cerrando por temas de tiempo. Y una de ellas es, ¿las formas de trabajo institucional pueden llegar a generar un riesgo de pérdida de las representaciones del patrimonio que construyen las comunidades? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí, y es que nosotros tenemos que pensar, es mi punto de vista, en que el patrimonio no es una retícula. Es decir, usted llega al Ministerio de Cultura y está patrimonio material, patrimonio inmaterial. En patrimonio material está mueble e inmueble, y son como casillas separadas que ellos tratan de juntar, pero ese sentido de retícula, digamos, nos está fragmentando mucho. Pienso yo que es momento de pensar, después de todo este devenir desde el año 97, en cómo construir políticas transversales que nos permitan pensar lo cultural como realmente un eje fundamental en el desarrollo de los territorios y no como un complemento. De esa manera, la institucionalidad podrá entender que la complejidad tiene que ver con esas transversalidades. Obviamente, eso es una cosa que pondría de patas arriba absolutamente muchos procesos que hasta el momento se han dado, pero me parece a mí que es la posibilidad de entendernos de una manera mucho más compleja. Ustedes me han escuchado a mí ese término complejo reiteradas ocasiones, pero me parece que el pensamiento complejo es el norte para entender que la incertidumbre en lo patrimonial es lo más importante. Y bueno, ya para cerrar y agradeciendo pues la intervención, sus puntos de vista que ponen sobre la mesa muchos interrogantes que tenemos que hacernos, y más que hacernos, tenemos que sentarnos a conversar para ver cuál es el camino o los caminos, porque una cosa que pues también comparto a nivel personal es que no hay una única opción de desarrollar los procesos, y mucho menos si somos tan diversos en nuestras maneras de ver el mundo. Pues viene esta última pregunta, y es cómo articular a jóvenes y niños, y pues en realidad estoy juntando dos preguntas que nos llegan, y una es cómo articular a jóvenes y niños y cómo articular a los procesos escolares en esas gestiones del patrimonio. Es muy difícil, créanme que es muy difícil, pero es importantísimo. Yo siempre llego insistiendo en que nosotros como adultos somos tarados. ¿En qué sentido? En que creemos que con los niños la única opción que tenemos es enseñarles, y se nos ha olvidado construir diálogos horizontales con los niños. Yo pienso que lo primero es eso, destararnos como adultos y ponernos a conversar con los niños y con los jóvenes, que vuelvo y repito, hacen parte activa de lo patrimonial, son voces participantes de lo patrimonial. Lo patrimonial no solamente tiene que ver con el pasado, sino es un problema del hoy. Entonces me parece a mí que eso es clave. Tenemos unos obstáculos, una comunidad educativa con una planta docente muy reacia a eso en la mayoría de los casos. Usted llega a un territorio a trabajar un proyecto de patrimonio cultural y lo primero que le dice la profesora de la escuela, que normalmente es profesora de 4 grados y tiene 20 niños, le dice, ay, pero toca en contrajornada, es que yo tengo que salirme para Tunja o yo tengo que irme para... ¿sí? Entonces, es un tema difícil, pero por eso hablo yo de las transversalidades. En el momento en que el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación entiendan que tienen unas transversalidades que les dan más opciones de trabajo conjunto,
Por allí vamos a empezar a vislumbrar opciones para esa articulación activa y directa, pero es fundamental. Uno no puede pensar en la gestión patrimonial en los territorios si no cuenta con la comunidad educativa, pero con una educación que empiece a cambiar también su lógica de sentido, porque tenemos un sistema educativo que ha mostrado que es un fracaso. Y lo patrimonial y lo cultural creo que puede dar aportes para repensarlo. Carlos, pues muchas gracias por sus opiniones, por compartir sus experiencias, por dejarnos estas inquietudes. Pues nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento y con esto cerramos este espacio y vamos a dar paso ya al taller. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día.